siempre la demanda principal de los pueblos indígenas ha sido los territorios, la titulación, la demarcación y titulación de los territorios. Y eso tiene que ser así, de primer lugar, porque sin los territorios no hay educación, sin los territorios no hay economía, sin los territorios pues no hay pueblos indígenas. Que hasta ahora no están entendiendo los grandes capitalistas que lamentablemente ellos están en el poder de manejar todo esto, desastres naturales que está pasando. Toda essa expansão de capitalismo que fizeram genocídio de forma teórica, na prática, tanto expansão de agronegócios, desmatamento de floresta, flora e fauna, aonde que nossos irmãos, peixes, animais que sobrevivem junto com nós, e a gente não ouça mais esses cânticos tão lindos, passarinho, que sempre belo de manhã. En este momento existen megas proyectos sobre el tema de explotación de recursos naturales no renovables. En caso, digamos, en mi provincia, son el tema minero, que es la explotación de oro, la explotación de cobre, la explotación de plata a través de las empresas transnacionales canadienses. Y los Shuar hemos hecho una gran resistencia frente a esto. Que estas empresas al momento de hacer la extracción también serán quienes vayan a contribuir a este calentamiento global. La negociación sobre cambio climático se va dirigiendo mucho hacia el tema de la mitigación. Sin embargo, nosotros creemos que un aspecto importante que debe de abordarse es el de la adaptación, porque los pueblos indígenas de alguna forma hemos venido aplicando algunas medidas de adaptación ante los cambios y tenemos en ese sentido los saberes ancestrales, los conocimientos de los pueblos indígenas son un elemento central en las medidas de adaptación y creemos que las políticas nacionales que promuevan los estados y las que se adapten o adopten a nivel global tienen que incorporar el reconocimiento y el uso efectivo de estos conocimientos tradicionales. Esta cumbre debe fundamentarse en los saberes ancestrales para implementar o trabajar para su estructuración o sistematización y que sirva como un mecanismo de reducción de emisiones, de ser posible, o enfrentar al cambio climático. Es un mecanismo que ha servido por miles de años y tenemos que retomar y demostrar al mundo que los saberes de los pueblos indígenas es sumamente importante y debe ser respetado. Porque o mundo precisa, não é só o mundo, não é só a natureza e a árvore. E os animais que sobrevivem, que a gente come, como o peixe que não está aqui para se defender, que as águas que são poluídas. Nesse momento em que o mundo vive em crise e que vive um modelo de desenvolvimento econômico que afeta, que impacta, que destrói, nós, povos indígenas, estamos preocupados em manter a natureza viva, em manter a floresta em pé, em manter os povos indígenas vivendo em harmonia com a floresta. Precisamos da terra, precisamos dessa terra protegida, porque a terra, sim, né, ela é sagrada para os povos indígenas. Por isso que nós lutamos e defendemos pela a proteção dos nossos territórios, porque só assim os povos indígenas podem ter uma vida plena, em harmonia. Sin territorios ni derechos no hay red, no puede continuar el red y va a ser además inviable. Va a fracasar el red en cualquier país. Si la tenencia de tierra no está clara,
y en particular a los pueblos, los conflictos se van a multiplicar. Que esos territorios, o sea, son ancestrales. El Estado ahí ha usurpado, los ha despojado desde la creación de los estados, se ha despojado a los pueblos originarios de su legítimo espacio. Es un derecho tener territorio, es colectivo para las nacionalidades. No es simplemente para coyuntura política, sino es un derecho. Poner por delante en estos eventos internacionales, ir a Río+20 a poner por delante territorios, normas y fondos. No basta con que haya acuerdos en el papel. Para titular una comunidad, eso cuesta mucho trabajo y muchos recursos. Y hay estudios de que a pesar de eso, cuesta muchísimo menos solucionar esta deuda territorial que todo lo que se está gastando en reuniones, consultorías y debates sobre este asunto de red a nivel internacional. Muchísimo menos. Una vez me encontré con un mercader de carbono, me golpeó mucho la cosa, cuando él dijo, bueno, ¿sabes nosotros qué hacemos? Nos tomamos un árbol y tratamos de ver qué tipo de valor podemos asociar al árbol. El árbol como madera, el árbol como servicio ecológico, el árbol como carbono. Entonces se separa un árbol para ver cómo se pueda meter en el mercado global. Y si no se define bien cuáles son los derechos asociados al territorio y a los recursos, al final resulta que este tipo de mercantilización de la naturaleza no solamente es injusta o inaceptable desde el punto de vista ético, pero también, como justamente destacó Edwin antes, va a ser también un robo de vuestros recursos. De verdad es muy interesante el tema que estaba tocando el hermano, porque es algo que nosotros como pueblos indígenas nos identificamos más con nuestra madre tierra. De nuestra madre tierra depende todo una vida, de las existencias y la resistencia de nosotros, de los pueblos indígenas, ya que los proyectos implementados en las comunidades indígenas se ha considerado, o sea, la decisión conjuntamente con los pueblos indígenas, no para los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas. Y de eso se trata, y me parece de verdad un planteamiento muy interesante, que antes de hablar de REC hay que hablar sobre el hábitat y territorio de los pueblos indígenas y la existencia y resistencias de los pueblos indígenas. El mercado de créditos de carbono para encubrir, para tapar la cara a quienes están destruyendo el planeta, no puede comprometer a los pueblos indígenas, no ha sido aprobado en los debates de Cancún. A pesar de eso, se sigue vinculando mercado de crédito de carbono com red e processos florestais. O RED, tratando de compensar aqueles que preservam a natureza, né, ele na verdade considera normal a devastação do meio ambiente. E isso, acho que essa contradição é original dos próprios mecanismos de RED em discussão atualmente. Não é simplesmente comprar o carbono, porque eu vou poder comprar X tonelada, para mim poluir X tonelada. Não é isso que queremos. A floresta para nós é sagrada, é uma coisa da nossa cultura, não é só dinheiro, capitalismo. É um ataque sistemático a la cosmovisión de los pueblos indígenas, a la visión integral del territorio de la vida, y convierte todo en algo medible en términos ya sea de carbono ou em termos de dinheiro. Essas pessoas começam já a ver os territórios, a ver a floresta apenas como valor mesmo de mercado, valor financeiro, né? E não se coloca todo o valor que o território, que as florestas têm para os povos indígenas. Se busca imponer una lógica que es la lógica de la mercantilización de la naturaleza, que es la expresión más dinámica que tiene hoy el capitalismo. La presión actual para que haya más y más contratos para comprometer a comunidades no tiene ningún sentido cuando las cosas no están claras, no se sabe si va a haber mercado de carbono, no se sabe si va a continuar esta red, y es una grave irresponsabilidad de que los bancos y los estados estén callados sobre esto y permitiendo que se presione, divida
a las comunidades para comprometer contratos a 40 o 50 años, cuando estas cosas están por verse todavía. Nosotros, como nacionalidad achuar, no hemos sido socializados, tampoco hemos sido consensuado este tema que es tan importante, que es a nivel mundial. Deberíamos, con pasos seguros, tomar esta decisión a no equivocar a futuro, compañeros. Yo, por mí, como representante legal de una nacionalidad achuar, pienso, compañeros, de que este tema tiene que ser consensuado. Yo en este momento, confundido, compañeros. Creo que hoy o mañana, en estos días, creo que vamos a aclarar estas dudas, compañeros. Our chiefs, or the tushos as we call them in our country, are subjected to sign resolutions, to sign documents, stating that they fully support RED, when the peoples in the communities are saying that they do not understand and they are not ready for RED. El problema central es cambiar, bajar los gases de efecto invernadero, porque ningún RED, ningún programa ambiental va a poder compensar los gravísimos impactos de destrucción cada día, cada minuto de bosques, con sequías, etcétera. Eso no tiene ninguna solución en proyectos. Para empezar, hay que bajar esas contaminaciones y eso significa cambiar la forma de producir, la forma de distribuir y la forma de consumir. Nuestra firme solidaridad de lucha, de compromiso a todos los hermanos indígenas y a todos los hermanos que libran la lucha por la liberación de los pueblos. Nos han destruido el planeta, nos han destruido nuestras vidas, nos han destruido nuestros recursos, nuestra madre tierra. Nuestra vida está en peligro. Vengo desde el vientre de la cascada sagrada para hablarles con amor, para despertarles la conciencia, abrir el corazón a todo hombre de todo el mundo para que sepa quién es el hombre realmente.